Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Una de las causas principales en la palabra del Señor que muestra la deidad de Jehová, de Dios mismo, del Padre, es que Él se representa a sí mismo como el primero y el último, el alfa y el omega, el primero y el postrero, y fuera de Él no hay Dios. En el libro de Isaías capítulo 48, verso 12 dice: Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. En el libro de Apocalipsis, en cambio, menciona en el capítulo 1, verso 8, y la palabra del Señor dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es impresionante observar que en el Antiguo Testamento Jehová se muestra como el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero en el Nuevo Testamento aparece el Señor Jesucristo y dice: Yo soy alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo. Él es el que es y el que también era. Él es el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el primero y el último. Jesucristo mismo está reconociendo acá que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice la palabra: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo tengo todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Quién dijo esto? El que está sentado en el trono. Es Jesucristo, amigo mío. Él dice: Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, y al que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente, y el que venciere y heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 dice la palabra del Señor: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, este es Juan, y oí detrás de mí una voz como de gran trompeta, que decía: Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido con el pecho con un cinto de oro. En el verso 17 dice Juan: Cuando caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y me dijo: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Hermano y amigo mío, no hay 2 alfas y 2 omegas, no hay 2 principios y 2 fines. Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento que vino a este mundo. Jesucristo es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el gran Dios todopoderoso. El Señor Jesucristo le bendiga. Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. En el Evangelio según Juan capítulo 23 se narra la historia de la crucifixión del Señor Jesucristo. A un lado está un malhechor, al otro lado está otro malhechor. Y uno de los malhechores en cierto momento le dice al Señor: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué historia más hermosa! Un malhechor se arrepiente, un malhechor reconoce que Jesús es el Rey porque le dice: Acuérdate cuando vengas en tu reino, y el otro malhechor todavía está protestando. El Señor ese día le dice: Hoy estarás conmigo en el paraíso, y ese mismo día se lo llevó con él. Mucha gente cuestiona con esto y dice: ¿por qué se fue al paraíso si no fue bautizado? No fue bautizado en el nombre de Jesús. Y amigo mío, quiero decirle, en el tiempo de este hombre, era el tiempo todavía de la ley. Y en el tiempo de la ley Juan el Bautista bautizaba, pero él no bautizaba en ningún nombre. Juan el Bautista bautizaba solamente para arrepentimiento.
Pero después de la muerte del Señor Jesucristo, por la sangre del Señor Jesús, nosotros recibimos el perdón de pecados. Y es ahí cuando nos habla el libro de Romanos capítulo 6, nos habla que tenemos que ser bautizados juntamente con Cristo y que la gracia de Dios ha llegado. Y el libro de Gálatas capítulo 2, capítulo 3, nos habla que la ley no iba a salvarnos, que lo que nos iba a salvar era la gracia del Señor. Y ahora, para recibir esa gracia tenemos nosotros que ser bautizados en el nombre de Jesús. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 19 que Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista. Estos hombres ya habían sido bautizados. Y Pablo les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Les dice Pablo. Y ellos responden, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús en Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista habían sido bautizados por arrepentimiento, pero cuando oyeron del Señor Jesucristo, fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Ningún bautismo es válido a no ser en el nombre de Jesús. Y solamente el arrepentimiento del ladrón en la cruz no es suficiente en este tiempo. Sí fue suficiente para él porque él vivió en el tiempo de la ley. Pero después de la muerte del Señor Jesucristo es el tiempo de la gracia. Y ahora por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros cuando somos bautizados en el nombre de Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados. Jesús es su nombre. Señor Jesucristo les bendiga. Un minuto con la Biblia. Con el pastor Jorge Mendizábal. En primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice la palabra del Señor en la versión Reina y Valera 1960, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amigo y hermano, muchas personas han tratado de utilizar este versículo para mostrar una Trinidad divina y mostrar que es un Dios en tres personas, lo cual ciertamente no es válido, no es cierto, y desde Génesis hasta el Apocalipsis no tiene ninguna referencia de una Trinidad divina. Y yo quiero añadir que este versículo lamentablemente fue añadido en la Biblia, en las Escrituras, por alguna persona en la antigüedad. La primera vez que se hace mención esta escritura fue en el año 1215 recién, en la versión de las actas del Concilio de Latera. En todas las versiones originales antiguas directamente no aparece esta escritura. En los manuscritos antiguos, como las versiones de Siria, copta, la versión armenia, la versión etíope, la versión árabe, la versión eslovánica, ninguna de esas versiones aparece. Una de las versiones más importantes y más reconocidas que tenemos es la versión de Nestlé, y tampoco la versión de Nestlé lo incluye. Tengo en mis manos la Biblia, la Santa Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, Reina y Valera, actualizada del año 2006. Y acá en esta escritura dice el verso 7, porque tres son los que dan testimonio, y salta al verso 8, el Espíritu, el agua y la sangre. Ya la versión Reina y Valera actualizada lo ha quitado de la Biblia, porque realmente se han dado cuenta que en los escritos originales no está. Tengo en mis manos también el Nuevo Testamento interlineal griego-español, y el autor de esto, el que escribió, el que tradujo del griego al español el Nuevo Testamento, es el señor Francisco Lacueva. Francisco Lacueva es uno de los trinitarios más prominentes que hay en la teología. Y él escribió libros como Un Dios en tres personas, espiritualidad trinitaria, entre otros, etc. Y cuando él tuvo que traducir del griego al español este texto, él puso lo siguiente: pues tres son los que testifican, y salta al verso 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. No habla en este lugar de que son tres como Padre, Verbo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. Directamente ese versículo fue añadido. De todas maneras, nosotros sí creemos en el Padre, y también en el Hijo, y por supuesto en el Espíritu Santo, y creemos que los tres son uno, pero no son tres personas que forman un Dios, son tres manifestaciones en un Dios. Y este versículo que fue añadido de todas maneras no cambia en nada la Escritura, porque sí,
Creemos que hay un solo Dios, como dice el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay un Dios, un solo nombre, Jesús es su nombre.